Estamos de regreso cuando son las 11:05, cuando la gente que nos está escuchando en vivo en radio.unidad.cl, para recibir a Nino Aguilera, realizador audiovisual. Perdón, me tomo mi tecito con miel para que no pasen esas cosas. Gloop. Nino Aguilera, quien es realizador de audiovisual de varias cosas, entre otras nos estábamos acordando de Folclore Imaginario, ese hermoso documental de GP revisitando la tradición de Margot Loyola. ¿Fuiste al museo Violeta Parra? Reabierto, no he ido a la reapertura. Bueno, bienvenido, Nino. Muchas gracias por la invitación. Es que viste que el Museo Violeta Parra tiene una asociación con la Fundación Marco Loyola. Con la academia, claro. Con la Academia de Folclore, es verdad. Sí. Y una parte del museo se dedicó a una muestra que se llama Comadres, sobre la relación entre Violeta y Margot. Sí, qué bonito. Lo que ¿no? tiene que haber sido esa junta. Sí, pues así dicen que parece que eran de armas tomar ambas mujeres. Sí, pero bueno, a veces las mujeres que somos rudas nos encontramos bien entre nosotras. Porque ahí el gallito salen todas perdiendo. Pero esta vez no vamos a hablar de Margot, vamos a hablar del tren. Memoria Férrea se llama esta serie documental que recorre Penco, Concepción, Coelemu y Rangelmo a través de las memorias que dejó el tren y las vidas que se construyeron en torno a él. Bueno, Chile es un país que está hecho para trenes. Exactamente. De hecho, fue la frase que más nos pillamos cuando conversamos con la gente, como Chile es un tren. ¿Y ese recorrido sigue existiendo? No. O sea, es decir, algunos tramos sí, por ejemplo, a Penco, pero todo lo que pasa con Penco, que fue el primer capítulo que pasó el martes pasado, todo lo que era el tren de pasajeros ya no existe. Entonces solamente trabaja para la empresa, un tren de carga. Que a mí, como andar en trenes de lo mejor. Exactamente, maravilloso. Bueno, ahí un poco vamos viendo en los distintos capítulos cómo fue el proceso como de desmantelamiento en rigor que hubo después de los 80, después de la dictadura del tren, de claro. toda esta conexión que había de los ramales, fue desapareciendo poco a poco. Claro, y quienes dicen que ese fue el cobro que hizo Camioneros por apoyar ¿cómo se llama? Apoyar el golpe, ¿no? Exactamente, la huelga, ¿cierto? Que desestabilizó. Claro. Sí, y es algo que la gente hay quienes dicen. Hay gente que lo tiene súper en su... Sí, seguro. Sí, como algo muy rápido, como ahí se acabó todo, porque además fue evidente que ellos vieron ese cambio de llega el tren, nos juntamos toda la estación, no se junta nadie y pasan los camiones por el medio de la ciudad, de los pueblos, es algo evidente para ellos, ¿no? Sí, o sea, ¿qué pasó? Que coincidió, vamos a decir. Seamos bien. Ahora, Memoria Férrea trabaja con esa idea, ¿no? De finalmente cómo pasa porque uno dice, ya, Concepción es una ciudad grande, ¿no? Pero Coelemu, Rangelmo, me imagino que fueron comunidades que fueron muy marcadas por tener tren y dejar de tener tren. Tal cual. Es decir, el trabajo comienza por un grupo de estudio que hay en Concepción, surcos. Y ellos comenzaron a trabajar sobre Rangelmo. Rangelmo es un pueblo muy pequeño, y como lo dicen en el mismo documental, también en la serie, no aparece en el mapa literalmente. Hay que buscar mapas muy precisos para que aparezca. Y era un pueblo donde pasaba el tren y donde cruzaba todo lo que venía como desde la costa, desde el interior. Y ese pueblo, una vez que desaparece la estación sí existe, digamos, físicamente todavía la mantienen los vecinos, pero desde que deja pasar el tren se convierte en una comunidad súper disgregada, donde ya no existe un momento, un hito donde se reúnen todos diariamente. Entonces cambia el pueblo completamente, es decir, hay un trauma. Hay un trauma. Sin duda, porque la posibilidad de conectividad, ¿no? Además uno dice, claro, la experiencia de andar en tren, los tiempos de andar en tren, pero también, o sea, preguntémoselo aquí a la gente que vive en la quinta región y que usa el tren para comunicarse entre ellos, ¿cierto? Transforma la vida cotidiana, sí, ¿no? Entonces, entiendo que este documental se basa esta serie documental en testimonio, en ir escuchando a cada uno. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Porque todo lo que estoy diciendo son supuestos. Sí. Pero una vez que uno se entra ahí a la investigación y escucha a la gente, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Mira, pienso dos cosas. Uno, el arraigo con el tren. Es increíble. Es decir, existe una memoria hacia el tren
y curiosamente no solamente de quienes disfrutaron y vieron el tren, sino que los hijos y los nietos y las nietas han escuchado estos relatos, entonces hay una memoria como heredada, podría decir yo, de esto. Entonces ese arraigo, es como tú le hablas a alguien, nosotros nos encontramos con personas y hablábamos del tren, y lo primero es como una sonrisa. Es como, el tren está como en un lugar muy lindo del imaginario. Sí. Y también porque no solamente era, como decías tú recién, como esta conexión, sino que realmente la vida sucedía en torno al tren en muchos pueblos. Es decir, antes de que llegue el tren, después de que llegue el tren, la hora, Claro. los tiempos, se definía todo por eso. Claro, el día se organiza en torno a. Exactamente. Y la comunidad se reunía ahí. Lo que nosotros intentamos buscar justamente fue no ir a una cuestión tan historiográfica del tren llega, los primeros trenes, que la trocha, qué sé yo, no algo tan técnico, sino en rigor es las historias, el patrimonio no material en torno a esto. Y ahí nos encontramos con las señoras que hacen tortillas de rescoldo, equipos de fútbol que crecen alrededor de la estación, músicos, bueno, un sinfín de historias justamente, lugares como Penco, por ejemplo, que se instalaron poblaciones muy cerca de la línea, o sea, la línea pasa literalmente a 1 metro de las casas de las personas, donde se instaló ahí el barrio chino, que es un lugar gastronómico. Entonces no es solamente un medio de transporte, es Claro. realmente un lugar en torno al cual pasa de todo, digamos. Claro. Ahora uno podría decir que esa nostalgia puede ser un poco romántica, ¿no? Y también de parte de la gente que lo vivió, que en este caso estamos hablando de gente que hoy día es muy mayor. Para ver, no sé, por la desaparición de los trenes a mediados de los 70 y decir, bueno, la vida nos cambió radicalmente. ¿No te encontraste también con gente de generaciones más jóvenes con esta especie de qué pena no haberlo vivido? A mí me pasa con los principios de los 70. Digo, qué pena, porque he entrevistado mucha gente que hizo cine en ese tiempo, y que Claro. me dice, qué pena haberme perdido. Después con la revuelta dije, mira, capaz que se parezca un poco. Sí. Pero ¿cómo sientes tú que las nuevas generaciones también comparten o se contagian de esa nostalgia? Sí, tal como te decía, es como existe una herencia ahí. Hay un relato constante. De hecho, bueno, conversábamos y entrevistamos a gente más joven. Por ejemplo, en Rangelmo, que el último capítulo hay un joven que es artista visual, que se fue a estudiar a Concepción, pero volvió a Rangelmo. Y él tiene todo un trabajo también como de su obra visual, donde lo atraviesa literalmente el tren, el túnel y los elementos como típicos y los hitos típicos de ese lugar en relación al tren. Yo creo que existe esa mirada, pero sabes que también no solo romántico, pienso yo. Es decir, también en lo práctico. Claro. Es decir, antes pasaba el tren acá. Y era más fácil hacer esto. Todo. Y además la ciudad o el pueblo se inscribe dentro de una ruta, digamos, dentro de un circuito. Al desaparecer esto, es como que está volando en un lugar donde en rigor nadie tiene que pasar por ahí. Claro. Entonces, existe como esta nostalgia, por un lado, pero también esta mirada como de futuro en el fondo, porque el tren, es un medio de transporte de futuro también, pues Sí, no es una pues. cuestión del pasado. No O son sea, pregúntale a los europeos. Exactamente, y a los japoneses, ¿cierto? Claro, que conecta culturas, que te hace sentir parte de. Hay una comunidad también que funciona. Ahí me parece súper importante remarcar que no solo nostalgia, que también es la transformación de una comunidad y quitarle una herramienta a esa comunidad para su propio progreso, que yo creo que es súper interesante. Ahora, una de las gracias de Memoria Férrea es que se trabajó desde allá. De hecho, usted lo puede ir a mirar en BioBio TV. Sí. O en el Canal 9, está disponible en internet, pueden ver el capítulo anterior. Se va a ir estrenando... Se va estrenando todos los martes y creo que el canal lo deja también un rato para que se pueda ver así. Que no se pierdan los capítulos. Exactamente, para que no se pierdan los capítulos. Ahora, también preguntarte desde eso, ¿no? Porque como te decía yo, claro, puedo tener una impresión y trabajar desde mi prejuicio, desde la información que tengo, no tengo. Estamos ahí mirando en Instagram, para quienes nos estén viendo, algunas de las imágenes de la serie, en donde, claro, no solamente estamos hablando del tren, sino del habitar de esas personas entonces y hoy día. Exactamente. O sea, por ejemplo, nos encontramos estaba justo viendo la imagen ahí de don Eduardo Parra, coincidencia de nombre. Otro Eduardo, que no es el Lalo Parra. Otro Eduardo, ese señor que está ahí, don Chencho, un músico increíble, tiene más de 90 años ese señor. Me perdí lo que estábamos hablando. De que no solamente habla del tren, sino también de la manera de habitar. Exactamente. Por ejemplo, ahí vemos imágenes del fútbol, el ferrito. Bueno, que en todas partes del mundo hay un equipo ferroviario. Yo personalmente soy de Concepción y soy de Fernández Vial.
el inmortal. Me gusta. Si a mí me gusta el fútbol, probablemente sería también fan de un equipo chico. Sí, por Vialito, más de 100 años de historia. Sí, bueno, pasa todo esto como en torno al tren, ¿no? Como una cuestión nostálgica también de futuro, de pertenencia, de identificación de las personas. Es decir, por ejemplo, te comentaba ahí Eduardo Parra, él trabajaba haciendo flete, digamos, de la estación a las personas que llegaban para llevarlo. Su mamá vendía tortillas, al igual que su hermana, y su papá era carruncho, que eran estas personas que iban arreglando. Entonces, es toda una familia, y para ellos el tren en la estación es su casa, digamos, claro. Es su patio. Piensa que antes los llama su sustento. Sin duda. Piensa que los jefes de estación vivían en las estaciones de tren. Entonces, ese es un tema realmente... Era como una autoridad, así está el alcalde, qué sé yo, el cura, el profe... Llamemos al jefe de estación para que nos ayude a decir esta cosa. Exactamente, y el jefe de estación era una autoridad con su familia instalada, y entonces imagínate todo el arraigo que existe en esos lugares. Por ejemplo, en Raquel, como te contaba, la estación fue abandonada, y son los propios vecinos que la pintan, la fumigaron, digamos, están ahí en una insistencia. Y quería ir hacia eso, ¿no? Porque, claro, uno podría pensar esta serie documental como un gesto hacia el pasado, ¿no? Y una cosa, como decía, romántica, nostálgica. Pero tú sientes que en las experiencias que tomaste, en los testimonios que son parte del documental, también hay esta idea de, oye, pero vamos a seguir dando la lucha, aquí debería volver el tren. Exactamente, o sea, de hecho comenzábamos las conversaciones y muy rápidamente era como, pero ¿tú crees que vuelva el tren? Algo como muy rápido, ¿te fijas? Claro, No que como, está muy arraigado, ¿no? O sea, no es una reflexión larga que uno concluye después de una reflexión, hoy debería volver el tren, sino que la gente es como, ¿cuándo va a volver a pasar el tren? Porque además hay algo muy cruel. El tren dejó de pasar. El tren no se anunció que dejaba de pasar, no hubo un comunicado. De pronto no venía. ¡Oh, qué fuerte! Menos, increíble, menos. No, estoy pensando, es como, no, si te voy a ir a ver, el miércoles tomo el tren y llego a tu casa. Tal cual. Y luego no hay trenes, y luego no hay líneas, y luego empiezan a levantar los durmientes y empiezan a robarse también las líneas. Entonces es triste. Yo lo conversamos, por ejemplo, con una socióloga en Concepción. Es un trauma comunitario. De hecho, hay una persona, don Miguel, perdón, que en un momento me dice, acá éramos radicalmente felices, y después de esto la gente se deprimió. O sea, es realmente... es fuerte. Súper fuerte. Pues además estoy pensando que esto fue en dictadura. Entonces tampoco había mucho a quien reclamarle. Exactamente. A quien pedirle explicaciones respecto a esto que pasó. Y fueron configurándose los mapas como la ciudad y los pueblos muy como con cambios muy drásticos. Por ejemplo, imagínate, en Rangelmo llegaba el tren, 2 veces al día pasaba por ahí el tren, la gente vendía, conversaba, se conocía, se ponía a bolear, hacía familia, etcétera. Luego sale el tren, pero además Rangelmo es rodeado de forestales. Siempre ha sido zona forestal, por cierto, pero ahora en este otro concepto más extractivista, ¿no? Como forestal. Entonces, pueblos aislados, sin cohesión social, con forestales, ruidos día y noche. Realmente es un cambio, es un trauma hacia esa población, que tal vez no es tan drástico cuando uno habla, por ejemplo, de zonas de... ¿Cómo es la palabra? Sacrificio. De sacrificio, que son tan evidentes, ventanas, no sé qué, pero aquí también, sin duda, hay una afección hacia la gente que habita estos lugares, que quedó de pronto sin coordenadas. Si ya no somos agrícolas y no tenemos, ni tampoco vienen acá a vender cosas de la costa, ni podemos vender nosotros lo nuestro. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahora, además también pienso que la propuesta visual, porque estamos viendo ahí algunas de las entrevistas, para quienes nos están viendo en radio.unidad.cl, estamos viendo algunas imágenes de este serie documental, que no sé si te pasa a ti, yo soy muy viuda de Frutos del País. No solamente porque era la voz oficial de Frutos del País, sino porque me parece que ocupaba un lugar muy interesante de escuchar a las personas. O sea, no que vaya un extranjero o un ajeno o un periodista o alguien que va como con un discurso más situado desde afuera, a tener este ejercicio de decir, vamos a dejar que la gente hable, que ellos nos cuenten, ¿no? Que ellos son el centro, ¿no? Es la idea del micrófono, que tipo, no sé, lugares que hablan, ¿no? Claro. Nada contra el Pancho, pero finalmente tiene que ver con quién tiene el poder del discurso respecto a este espacio. Y creo que lo que tú estás haciendo acá con tu equipo también le devuelve un poco de validación al dolor de estas personas, ¿no? Porque nunca fueron escuchadas. Exactamente. Bueno, que
algo que no solamente pasa en el tren y esto en el país, es decir, cuántas personas, cuántos grupos, comunidades no son escuchadas, no son amplificadas, no sé. Efectivamente, el tema aquí la serie formalmente, digamos, se presenta como una cuestión coral, un discurso y una reflexión que se va armando en torno a las personas, no, aquí no hay ninguna voz en off, nadie concluye, nadie cierra ideas, esto es completamente coral y abierto a las personas que habitan y vivieron estos contextos. Y respecto a lo que decías delante, sí, por supuesto que no hacia al pasado. A propósito de lo que hablamos también de folclore imaginario, yo siento que hay muchas cuestiones que se enmarcan por algún interés como en el pasado, como por ejemplo el folclore, como si fuera algo y que para mí no lo es. ¿Qué pasó? Claro. Y que ahora hay que recordarlo en una foto sepia, costumbrista, yo creo que no es así. O sea, ándate un rato al Guaso Enrique y ver que es una cosa muy consistente. Exactamente, entonces, y yo creo que el tren también, efectivamente ya no pasa como pasaba. Bueno, hay un esfuerzo ahora que no sé qué va a pasar, pero hay un esfuerzo ahora por recuperar el tren. Pero claro, no es mirando como el tren del recuerdo, fíjate. No se trata como de ya hagamos la escena de cuando viajamos. Se trata de invirtamos en esto porque efectivamente es un medio mucho más seguro, rápido, democrático, social, produce otras cosas. Genera comunidad. Comunidad, entonces no es nostalgia. Desde mi punto de vista, claro que es nostálgico ver las estaciones antiguas de personas que tienen ahora 90 años y trabajaron, por supuesto que eso produce una nostalgia, pero es mirando hacia como... Dando los argumentos presentes. Sí, o sea, cómo nos vamos a entender como país. Va a ser esta cuestión digregada, cada uno va en un bus sentado, no habla con nadie, etcétera. Bueno, hay una intención ideológica en aquello, o sea, como acá siempre hablamos de la construcción mediática de la sospecha del otro. La experiencia del tren y de la estación va contra aquello. Mirémonos, viajemos juntos. Es decir, y también es muy importante porque tiene que ver con esta comunidad, ¿cierto? Por supuesto, comunidades un poco espontáneas también que se generan dentro del tren, ¿no? Pero también porque en su tiempo, recordemos, y también sale en el capítulo de Concepción, recordemos que el tren y los ferroviarios fueron una institución en Chile muy importante a nivel también sindical y gremial, es decir, se separaban los trenes o si había alguna decisión, algún requerimiento desde los sindicatos de ferrocarril era muy importante. También desarticular ese movimiento sindical, yo creo que también pasó por ahí. Sí, sin duda. O sea, los ferroviarios se reconocen como obreros, como al servicio tenía como mucho prestigio el ferroviario, ya fuera que fuera conductor, carruncho, lo que sea, trabajar en ferrocarriles es como, yo podría hacer un símil en Santiago que trabajar en el metro, es como que la gente lo percibe como algo bueno. Mi papá trabajó en el metro, 18 años, fue conductor de metro. ¿Sí? Mi abuelo fue ferroviario. Mira, ahí trenes nos rodean. Sí, ahora, tristemente, claro, yo te escucho y digo que en un país que funcionara por razonablemente, obvio que deberíamos tener tren de literalmente de Arica a Punta Arenas. Por supuesto. Bueno, no sé cómo se hace, como hay Fichiloé, bueno, se puede inventar en las zonas de islas, pero claro, también pone una evidencia un poco cuáles son las razones no racionales, económicas, ideológicas que entran para destruir algo tan importante y significativo, o sea, las dos cosas, como el tren. Entonces, les dejamos súper invitados a que vean Memoria Férrea, vidas e historias en torno al tren. Se estrena los martes a las 22:15 por las pantallas de Canal 9, Bio TV, pero también pueden buscar ahí en su canal de YouTube para poder ver los capítulos antiguos y después me imagino que se podrá liberar y lo vamos a poder encontrar por ahí. Sí, es la idea. Si nos siguen, hay unas cuentas de Instagram, uno que es Follaje y otro que es Húmedo Cine, ambas cuentas de son Instagram, productoras las dos. Son las productoras que estamos trabajando y Cinema Girasol, que hicimos este proyecto y ahí siempre vamos a estar, no sé, contándoles en qué está. Si hay una nueva distribución, si lo vamos a poder ver en otras pantallas, etcétera. Ya, pueden Cinema Girasol, Follaje y el otro me olvidé. Cinema Girasol, Follaje y Húmedo. Mira, todo muy sureño. Es que somos del sur. Sí, somos del sur. Sí. Ya, muchas gracias, Nino, por venir. Gracias a ti, Antonella, un gusto. Nosotros vamos a la pausa y todavía nos queda una entrevista más para saber qué está sucediendo en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Ya volvemos.